Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, querido Junior, por estar aquí presente. El 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto donde se establecen diversas medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de observancia inmediata y obligatoria. El decreto presidencial considera un paquete de medidas para obtener más de 622,000 millones de pesos con los que se enfrentará la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, que se contempla la eliminación del aguinaldo y otras prestaciones de fin de año, así como la reducción de salarios de un 25% de subdirectores a presidente de la República. Ese mismo día, el Ejecutivo envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, un proyecto de iniciativa para modificar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho texto propone autorizar a la Secretaría de Hacienda para que, en caso de una emergencia de carácter económico en materia de salubridad general, reoriente recursos del presupuesto de egresos para destinarlos a programas y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal. A pesar de las acciones del Ejecutivo, un nutrido grupo de empresarios aglutinados en diversas ramas no ven con optimismo dichas medidas. Al contrario, plantean un panorama incierto, complicado y una vuelta a escenarios económicos que ya habíamos trascendido. Además, diversos analistas han visto en estas acciones un grupo de medidas que exceden las facultades del Ejecutivo al tiempo que transgrede preceptos constitucionales y violenta los derechos laborales de los servidores públicos. Para discutir este tema nos acompaña el maestro Junior Alfredo Martínez Hernández, quien es economista, consultor en macroeconomía y finanzas públicas. Querido Junior, un gusto saludarte, ya nos debíamos una conversación. Aprovecho para ofrecerles una disculpa al auditorio porque tuvimos ahí una serie de inconvenientes técnicos propios de estos nuevos mecanismos que estamos implementando y a veces nos llegan a fallar estas cuestiones. Junior, ¿esta crisis económica que enfrentamos es producto del COVID-19 o ya se había sembrado la semilla de la crisis desde antes? ¿Cómo ves esta serie de medidas? ¿Hay certidumbre o peligro? Bueno, antes que nada, Fer, muchas gracias por la invitación, por considerarnos para esta conversación y un saludo a ti y a tu auditorio que nos siguen desde el Oriente, ¿no? Esta plataforma de difusión informativa en Oaxaca. Muy buena pregunta, creo que ese es el tema con el que esta discusión debe empezar, porque hay evidencia clara, contundente, de que la crisis por la que está pasando la economía mexicana, por la que está transitando, no es producto del COVID-19. Si bien es cierto, el COVID-19 la va a profundizar y la va a hacer todavía más extensa y agresiva, esta crisis viene desde el último trimestre de 2018, ¿no? Y eso por tomar la evidencia que nos dicen los datos oficiales del INEGI, ¿no? Tenemos ya casi 5 trimestres, vamos ya para 5 trimestres consecutivos sin crecer, ¿no? Entonces, esta crisis por la que pasa la economía mexicana, esta crisis severa, de este entorno de fragilidad macroeconómica, pues es producto, viene de atrás, viene de mediados de 2018, y muchos analistas lo atribuimos en gran medida a las decisiones de política económica tomadas por la actual administración, que han sido un hito, ¿no? Porque han destrozado la confianza de los inversionistas. Y bueno, México, tú lo sabes muy bien, es un país abierto al exterior, es un país abierto al comercio exterior, y esta clase de economías que volcan todo su potencial productivo hacia el exterior, pues depende mucho de la inversión exterior, y la inversión está directamente relacionada con la confianza de los inversionistas. Entonces, si llega un gobierno a dinamitar la confianza de los inversionistas y a tomar decisiones erráticas, pues hay un problema de consistencia de política económica, ¿no? Y eso genera pues que los inversionistas volteen su mirada hacia otras latitudes, hacia otras economías, y esto ha generado que el motor del crecimiento económico, que es la inversión, esté clausurado. Los empresarios, aun y cuando cenas del presidente en Palacio Nacional, ellos están funcionando de brazos caídos. Ellos no están invirtiendo los montos que se comprometieron a invertir en esta reunión con el presidente, y por una razón, porque el gobierno no da garantías para que la inversión prospere, ¿no? De hecho, es curioso, pero esta crisis económica de contracción del PIB consecutivos por la que estamos pasando es muy curioso, y es hasta, igual puede ser una coincidencia,
pero inició justo después de que se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Puede ser una coincidencia, lo dejo ahí a criterio del público, pero es muy curioso que ocurrió justamente cuando se echó atrás la obra pública más grande del mundo en su momento, ¿no? Y una obra que por sí sola iba a significar 1.5% del PIB de crecimiento y que iba a generar más de 450,000 empleos directos. Entonces es muy sintomático, lo pongo ahí sobre la mesa, no estoy diciendo que es consecuencia de eso, pero es muy curioso, las temporalidades nos dan a sospechar, ¿no? Sí, bueno, se da una cadena, ¿no? Y es curioso lo que mencionas y quiero hacer referencia a la última encuesta de Buendía y Laredo. No sé si le pudiste echar un ojo. Hay una contradicción, porque por un lado está la entrevista de Buendía y Laredo que plantea el hecho de la percepción de la gente frente al manejo económico de la crisis por parte del presidente, y la opinión es bastante favorable, ¿no? Alrededor del 62% de esa encuesta, estoy hablando de la encuesta telefónica en concreto, está de acuerdo en las medidas que ha tomado el presidente para reactivar la economía o lo que él entiende por la reactivación, y hay un 32% que no está del todo de acuerdo, lo cual es bastante significativo. Pero por otro lado, la misma encuestadora me pregunta a un grupo de inversionistas, esta encuesta es la otra encuesta de Credit Suisse, en donde los inversionistas dicen que el gobierno mexicano no está tomando en cuenta los riesgos que representa COVID-19 y no está tomando las medidas adecuadas para enfrentar la crisis económica, y el 99% dice que no, o sea, que no le parecen bien las medidas que está tomando el presidente. ¿Qué te parece esta contradicción? Es una contradicción muy interesante, sobre todo porque si revisamos también otras fuentes de información demoscópica, como Massive Caller o la de Mitofsky, vemos que en lo que va de este año el presidente ya acumulaba varias semanas de caída en su aprobación, ¿no? De hecho, la de Mitofsky, que hace seguimiento diario, reportaba solamente ya en los últimos datos que revisé un 47% de aprobación. Aun y cuando, o sea, más de la mitad de los mexicanos desaprobaban la gestión de la presente administración, aun y cuando en días recientes hubo un rebote, hubo un repunte, ¿no? Que muchos atribuimos a la saturación que está habiendo informativa por parte del gobierno, porque ya no es solo la mañanera, ya no solo es el ejercicio de la mañana, hay también dos reportes más en la tarde, uno relativo a la contingencia sanitaria que hace el subsecretario López-Gatell y otro de la secretaria de Economía relativo a los créditos que están para reactivar empresas, ¿no? Que son, bueno, créditos muy modestos. Entonces, sí hay, lo que es un hecho es que durante todo este año, y esto lo capturan todas las encuestas, el gobierno ha disminuido su aprobación de manera muy significativa, ¿no? Aun y cuando en días recientes hubo un repunte que nosotros atribuimos exclusivamente a la saturación del espacio informativo. Y efectivamente los inversionistas tienen toda la razón. De hecho, esta encuesta que tú citas de Credit Suisse también coincide con la encuesta que hace Banco de México mensual sobre las expectativas de los agentes del sector económico, ¿no? Es una encuesta que Banco de México hace cada mes, donde agarra un grupo selecto de analistas del sector privado, del sector público, etcétera, y les pregunta cómo ven ellos la economía hacia adelante, ¿no? Es una encuesta de expectativas y coincide mucho con lo que tú mencionas de Credit Suisse, ¿no? Hay el sector privado, la iniciativa privada no aprueba o no le da el visto bueno a las medidas que está implementando el gobierno, las considera insuficientes y tienen razón, porque si tú las comparas con las medidas que están tomando inclusive otros países latinoamericanos como Chile, el tamaño del paquete de rescate del gobierno mexicano es hasta el último dato era de 1,5 porcentual del PIB, ¿no? O sea, no llega ni a medio billón de pesos, ¿no? Cuando economías como Chile o otras economías latinoamericanas tienen paquetes de estímulo pues cercanos al 5% del PIB. No se diga Estados Unidos, que tiene paquetes de estímulo ya de una escala de trillones de dólares, ¿no? Entonces, sí, de entrada son medidas que se perciben como insuficientes y más allá del tamaño, son medidas también que se perciben como equivocadas, ¿no? Porque no hay un paquete para rescatar a los dos agentes principales de la economía, los que generan valor y prosperidad, que son las familias, o sea, los trabajadores, ni las empresas, o sea, los inversionistas,
¿no? Porque al final de cuentas todos sabemos que el gobierno vive de los impuestos de estos dos agentes, ¿no? El gobierno no genera valor. Claro, ahí mencionas el asunto del rescate, ¿no? O sea, esta idea del rescate como tal genera, me parece que en cierto sector de la población una cuestión de, pues de duda, de zozobra, porque en sí mismo vamos a rescatar a las empresas, pues por años pasados ha generado como este mote, se tienen que rescatar a las empresas. Te lo planteo de la siguiente forma, porque hay quienes dicen, no, el presidente sí está rescatando, sí está ayudando a quienes tienen que ser ayudados. Por ejemplo, te planteo lo siguiente, hace algunos meses en San Antonio, Sinicagua y en San José Atepec se inauguraron caminos de concreto hecha por la gente de esos municipios. El gobierno les envió dinero, ¿no? El pueblo manejó ese dinero, se les dio trabajo, se reactivó la economía según el concepto que se tiene y además se hizo el camino a mano, les llaman carreteras artesanales. Alguien día reactivando la economía. Junior, ¿cómo puedes decir eso? El dinero está transfiriéndose de manera directa sin ningún tipo de intermediario. No hay empresas, contratistas ni maquinaria sofisticada y incluso el Ejecutivo hace unos días dijo que las familias de las escuelas contrataran a maestros albañiles. ¿Para qué? Para evitar justo estas capturas de intermediarios rapaces, como incluso les han llamado. ¿Este modelo es el camino correcto, Junior? ¿Se tiene que rescatar así o cómo? No, 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 para nada, es un modelo equivocado, es un modelo que propicia que el dinero se gaste de forma poco eficiente, es un modelo que no invoca a la productividad ni a la eficiencia, porque pues no es lo mismo un camino rural que tú puedes hacer con maquinaria y equipo, ¿no? Al que pueden hacer un grupo de personas con buena voluntad, ¿no? Yo estoy casi seguro que estos caminos al paso de la temporada de lluvia van a quedar tratados, ¿no? O no cuentan con las especificaciones de seguridad requeridas por la norma carretera o la norma de caminos rurales. Entonces me parece una forma muy poco eficaz de poder impulsar el desarrollo económico. Si el problema es la corrupción, pues deberían generarse los mecanismos institucionales para que se atienda, ¿no? Igual con el tema de las escuelas, tienes toda la razón. De hecho, por ahí desmantelaron el Instituto Nacional que se encargaba de construir escuelas desde tiempo completo, que se Sí. encargaba de generar los protocolos y los estándares para que las escuelas fueran construidas de forma segura, ¿no? Y que fueran espacios funcionales y agradables para los niños, ¿no? A cambio, generaron un esquema en el que el dinero se le reparte a los padres de familia y ellos, a su buen entender, con buena voluntad, yo asumo, pues van a equipar la escuela y van a hacer ahí construcciones y remodelaciones, pero no hay una norma, no hay un estándar bajo el cual estos recursos se apliquen, ¿no? Inclusive, bueno, se sigue prestando a corrupción porque no faltarán por ahí algunos vivales que se coludan con los directores de la escuela para desviar esos recursos, ¿no? Algunas personas. Entonces, me parece una forma equivocada de ejecutar el gasto público, ¿no? Si tú quieres conferirle al gasto público calidad, el criterio de calidad, pues debes generar los mecanismos de monitoreo, de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Y si el problema es la corrupción, pues genera esos mecanismos. Claro, completamente de acuerdo, pero bueno, dice el presidente, si volvemos al decreto, el presidente en el decreto dice, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622,556 millones de pesos, lo cual hará posible proteger el 70% de los hogares de la República y crear 2 millones de empleos. Y luego queda el decreto como proyectos prioritarios, Dos Bocas, la rehabilitación de las 6 refinerías, el Tren Maya, el Parque Ecológico del Lago Texcoco, el Espacio Cultural de Los Pinos, lo de los caminos de mano de obra que ya te comenté, y el asunto de los precios de garantía que me parece extraordinario, ¿no? ¿Consideras que estos son los proyectos prioritarios de la agenda pública? ¿Te parece que la eficiencia y la honestidad y la austeridad nos alcanza para ese blindaje del presupuesto? Porque nunca plantea los cómo. Sí, de hecho, por muchos años, durante el periodo de López Obrador candidato, ¿no? El eterno candidato a la presidencia de la República, siempre ha tenido el mismo plan, ¿no? Hasta eso en eso ha sido consistente, ¿no? En decir, bueno, cuando llegue al gobierno, la corrupción se va a detener,
y vamos a generar ahorros por el orden de 500,000 millones de pesos, que es lo que él planteó en la campaña de 2018, ¿no? Las cuentas, como se lo indicaron muchos analistas, no le salen porque no hay espacio fiscal para reducir, para hacer ahorros de ese tamaño, ¿no? Y lo intentaron hacer, o sea, la política de austeridad republicana, que está soportada por la ley de austeridad republicana, pues tiene entrampada a la administración pública, ¿no? El año pasado fueron dramáticas las escenas que vimos de madres con niños con cáncer, ¿no? Que estaban acudiendo a las instituciones de salud pública y que no tenían, no podían acceder a los medicamentos que por derecho tenían, ¿no? Entonces, y esto es producto de esa idea de generar ahorros y de generar una suerte de centralización. De hecho, la única oficina que hace compras públicas antes lo hacían las oficialías mayores de cada secretaría, ¿no? Ahora es la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. O sea, imagínate el esfuerzo administrativo que es, el cuello de botella que implica que una sola oficina haga las compras de todo el gobierno federal, ¿no? Es brutal, y eso es Es lo que brutal. explica los cuellos de botella, y el caos y el desorden, la anarquía que hay en toda la administración pública en términos de provisión de servicios públicos. El caso de los niños con cáncer y el desabasto de medicinas previo a la contingencia sanitaria, o sea, desde el año pasado, pues es bastante dramático y es producto de un diseño institucional torpe, ¿no? Que obedece a la ocurrencia del líder del gobierno, por quien pasan todas las decisiones, ¿no? Entonces, hay un cuello de botella que impedía el adecuado ejercicio del gasto público en tiempo y forma, y que generaba pues estos problemas en la provisión de servicios públicos. Entonces, las cuentas no le han salido, esos ahorros no están, inclusive déjame decirte algo más dramático y quizá me lo vas a preguntar más adelante, pero simplemente creo que fue la semana pasada, salió el reporte de los estados financieros que Pemex emite en la Bolsa de Valores relativos al primer trimestre de 2020. Simplemente por pérdidas, Pemex reportó más de 562,000 millones de pesos en pérdidas solamente en el primer trimestre de 2020. Entonces, si el presidente me dice que va a obtener ahorros por la honestidad por más de medio billón de pesos, pues hay que avisarle que Pemex acaba de perder una cantidad superior, ¿no? Ahora, si el mensaje de honestidad y del presidente fuera tan potente como él piensa que lo es, pues esos ahorros estarían a la vista, pero todo lo contrario, les falta dinero. Inclusive hace poco, seguramente lo viste, la Cámara de Diputados les aprobó para 2020 estaba previsto un déficit de 0.5% del PIB, de medio punto porcentual. Estaba previsto, un superávit, perdón, estaba previsto en el presupuesto de egresos 2020. Este superávit tuvo que ser absorbido para financiar la contingencia, y es un superávit de 180,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, esos ahorros no están por ningún lado, y al contrario, lo que les falta es dinero, les falta mucho dinero. O sea, se les acabó el dinero ya, por eso los decretos también. Por eso los decretos. Ayer salía un dato ahí espeluznante que publicaba una diputada de Movimiento Ciudadano, donde reportaba que el presupuesto de 2020 para el proyecto de Santa Lucía, para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, a la fecha del día de hoy ya se habían gastado el 70% de ese recurso. Y estamos apenas en mayo, ¿no? O sea, al mes de mayo ya se había erogado el 70% del presupuesto de esa obra para 2020, ¿no? Claro. Entonces, los ahorros no están por ningún lado, y por el contrario, hay un problema muy grave de solvencia en las finanzas públicas. Sí, de hecho, me preguntan del auditorio, ¿por qué, bueno, si hasta el problema del dinero como tal, de que se está acabando el dinero, ¿por qué el presidente le sigue apostando a estos recursos no renovables? ¿Por qué no le apuesta a otra cosa? ¿Qué hay detrás de esto, Junior? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Lo que muchos sugeríamos desde hace meses que empezó la contingencia sanitaria era que el presidente tenía que suspender momentáneamente, al menos durante este año y 2021, si no es que cancelar un par de proyectos o algunos de sus proyectos faraónicos, ¿no? Como Dos Bocas o como el Tren Maya, ¿no? Que son proyectos que requieren una cantidad ingente de recursos, ¿no? Entonces, lo más responsable que nosotros sugerimos era que se suspendieran esos proyectos, si no es que se cancelaran definitivamente Claro. la crisis económica que viene.
¿no? Esa fue la primera recomendación que hicimos, pero al parecer pues el presidente tiene otras prioridades, ¿no? Y muchas de estas prioridades no proceden de un sustento técnico, no hay estudios de viabilidad económica, de viabilidad técnica y financiera en estos proyectos, son producto de la obsesión del presidente con el petróleo y con las grandes obras. En este contexto de proyectos que no tienen viabilidad técnica, que se prestan a cierta discrecionalidad, ¿qué te parece esa iniciativa de reforma que se envió al Congreso, que generó polémica y discusión en las redes? ¿Tú cómo la viste? Esa iniciativa tiene una historia muy, muy particular, ¿no? Porque primero tiene defectos de técnica legislativa, ¿no? Está mal redactada, porque en un principio, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la publicaron como un decreto, ¿no? Y uno sabe que un decreto es el culmen del proceso legislativo. Para que una ley o una iniciativa se convierta en decreto, pues primero tiene que llegar a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados la turna a la comisión temática que le corresponde, la comisión dictamina si esa iniciativa es viable y después vuelve al Pleno, donde 250 más un diputados la aprueban, al tratarse de una ley secundaria, cuando es una reforma constitucional son 2/3 partes, y después regresa al Ejecutivo para que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación como un decreto, ¿no? Entonces, primer error, la envían con el mote de decreto cuando es solamente una iniciativa, ¿no? El presidente tiene la facultad de enviar iniciativas a la Cámara de Diputados, ¿no? Segundo tema, es una iniciativa que transgrede las atribuciones, una de las atribuciones joya de la corona de la Cámara Baja de nuestro país, que es la aprobación del presupuesto, ¿no? Entonces es increíble que el presidente le pida a otro poder del Estado que abdique de sus responsabilidades y atribuciones fundamentales, ¿no? Entonces al final esto generó que inclusive en la propia bancada de Morena no hubiera consenso. Por ahí escuchamos las voces de gente como Porfirio Muñoz Ledo hablando en contra de la iniciativa del presidente. En la propia bancada de Morena había divisiones y la oposición tomó la decisión correcta de no avalar esta medida, ¿no? De no convocar a periodo extraordinario, y la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la cual fue turnada esta iniciativa para su análisis, pues determinó que no había viabilidad para seguirla analizando, ¿no? Entonces, por el momento, están en la congeladora, pero no dudes que en las próximas semanas vuelvan a insistir con esta intentona, ¿no? Claro, además tengo entendido que el presidente ya tenía facultades para utilizar fondos de emergencia, ¿no? Y Totalmente. tienen mayoría en la Cámara, no le veo el sentido de esta situación. Totalmente. Históricamente los ejecutivos hacían, una vez aprobado el presupuesto de cada año, los ejecutivos tenían la posibilidad de hacer asignaciones y reasignaciones entre los distintos ramos de la administración pública, ¿no? Ujú. De hecho, esto por ley, cada trimestre, la Secretaría de Hacienda le tiene que enviar a la Cámara el informe sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda, ¿no? Los ingresos y la deuda. Ahí tú puedes ver cada trimestre los subejercicios que hay de distintos programas, ¿no? O sea, el dinero que se presupuestó pero que no se gastó. Y esto ocurre porque hay reasignaciones entre programas al interior de ramos y entre ramos específicos, ¿no? Entonces, esta es una facultad que los presidentes ya ejercían sin la necesidad de una Claro. iniciativa que le quitara atribuciones a otro poder, además de que estaba mal redactada, porque en la iniciativa no definía qué se entendía por emergencia económica, dejaba ahí ese concepto en el limbo, ¿no? Sí, no hay claridad al respecto. Nos preguntan del auditorio si en este contexto de activación económica y demás, ¿crees que haya estados que sean afectados, o sea, que los estados con mayor índice de pobreza puedan ser afectados a pesar del famoso decreto, a pesar de las acciones emprendidas por la Cuarta Transformación? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero eso lo sabremos con el pasar de los meses, ¿no? Ahí veremos cuáles serán el énfasis del gobierno federal. A mí me queda claro, hay una marcada preferencia del gobierno federal por el sureste del país, ¿no? Hay una marcada preferencia por canalizar obras y proyectos estratégicos hacia esa región. Yo no lo veo como mal, pero la respuesta a esa pregunta la podremos saber en los siguientes meses cuando veamos pues, qué acciones toma el gobierno. Claro. Uno de los cuestionamientos que me hicieron para que te preguntara era desde una perspectiva liberal si esto de implementar políticas contracíclicas
pues no es volver como a esta vieja historia del capitalismo de cuates que tanto se criticó y en dado caso de que se apliquen, ¿a qué empresas, no? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Es Sí, esto totalmente. positivo? Ajá. Mira, yo soy un economista liberal y en tiempos normales, en tiempos típicos, yo jamás recomendaría que el gobierno interviniera en la economía ni empujara en el paquete de estímulo alguno, ¿no? Más allá de lo que tradicionalmente se hace. Ahora, sí vivimos una situación atípica, ¿no? O sea, se espera que la caída en el Producto Interno Bruto para este país pues sea de doble dígito al final del año, ¿no? O sea, que sea más de 10%. Terrible. Entonces, esos son tiempos atípicos en los que el gobierno debería empujar paquetes de estímulo, pero para dos actores específicos, que yo siempre he sido muy claro con eso. Para las familias, o sea, para los trabajadores, ¿no? Que puede ser a través de mecanismos como el seguro de desempleo, que es un mecanismo de mercado, que no tiene nada que ver con ningún criterio asistencialista, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema para las empresas o los inversionistas a través de una amnistía fiscal, particularmente para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Una amnistía fiscal implique pues la condonación de impuestos por al menos 1 o 2 trimestres, ¿no? Para que estas empresas tengan liquidez y puedan seguir pagando salarios o no se vean obligadas a quebrar o a cerrar, ¿no? Esas son las medidas que en lo personal yo recomiendo para esta época atípica que vivimos y que están enfocadas en salvar a los dos agentes de la economía, trabajadores, o sea, familias y empresas, o sea, inversionistas, que son los que pagan las cuentas del gobierno, que son los que pagan impuestos, que son de quien vive el gobierno, porque el gobierno no genera valor ni riqueza, ¿no? Entonces el gobierno, en esta ocasión, tiene que ajustarse el pantalón y tiene que salir a dar la cara. Pero ese es el Claro, mundo ideal, eso es lo que no está ocurriendo. claro, porque el gobierno no genera empleos, ¿no? Totalmente. Como, El gobierno es un ente burocrático que en un mundo ideal debería dedicarse solamente a la defensa del país, a administrar la justicia y a poner las reglas de competencia económica y a dar por ahí uno que otro servicio público y ya. O sea, lo que el mercado puede ofertar debería darlo el mercado. claro, en ese contexto, Junior, fíjate que muchos empresarios se sienten ofendidos. El informe de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, de la industria de la construcción y de la vivienda, estaban bastante ofendidos y se sentían agraviados por el hecho de las declaraciones del presidente constantemente en las mañaneras, pues de su proceder, ¿no? Y, y retomando la idea de centralismo que habías mencionado, la respuesta del presidente fue convertir a la Secretaría de la Defensa Nacional como el principal ejecutor de obras públicas de México, ¿no? Es decir, tienes a Sedena con contratos que, digamos, tendrían que haber sido para los empresarios y ahora Sedena se dedica a esto. ¿Cómo lo ves? Esto refuerza la teoría del centralismo, ¿no? Sí, y además erosiona la relación que el Ejecutivo históricamente ha tenido con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que había sido una relación pues institucional, de respeto, de no invasión de atribuciones, ¿no? Porque a mí me parece muy peligroso que tengas al ejército construyendo aeropuertos, construyendo carreteras, construyendo unidades habitacionales, que los tengas repartiendo libros, ¿no? Y repartiendo medicinas. Y eso te habla solamente de una cosa, de la incapacidad administrativa y de gestión del gobierno. Si López Obrador tiene al ejército metido en todas esas actividades, es porque no confía en el resto de la administración pública, no tiene la capacidad para que el gobierno, por cuenta propia, lleve a cabo esas gestiones, ese tipo de actividades. A mí se me hace muy peligroso. De seguir así, yo creo que una de las instituciones más deterioradas por la cuarta transformación van a ser las Fuerzas Armadas. O sea, hay un escenario ahí muy delicado, ¿no? De hecho, hay buena parte de los amigos del ejército están conforme en que el gobierno los está tratando y desde fuera lo vemos como una suerte de, a ver, el gobierno está comprando con dinero a las cúpulas militares, ¿no? Para que no le opongan ninguna resistencia, para que estén ahí en su rebaño, ¿no? Entonces, la lectura es muy negativa. Claro, hace unos días se envió otra iniciativa de las Afores, Junior, y pues obviamente generó escándalo. Vi una publicación que subiste en la que decías, calma, es una sola persona, pero luego escuché las declaraciones del Ejecutivo y entonces me espanté. Y creo que así se espantaron varios. ¿Tú cómo ves esa iniciativa?
Es lo que ha pasado con otro tipo de iniciativas, como la que recuerdas que mandó a finales de 2018 Ricardo Monreal para eliminar las comisiones que cobran los bancos, ¿no? Ujú. Eliminarlas abruptamente. Es una suerte de medir el terreno, ¿no? De tantear la reacción de la opinión pública. Es un globo sonda para ver cómo reaccionamos. Pero en el caso de las Afores me parece bastante delicado, ¿no? Si bien es cierto, Mario Delgado ya se pronunció sobre esa iniciativa de un diputado Morena, dice que no está en las prioridades del grupo legislativo, y qué bueno que sea así, porque tocar las Afores, o sea, la bolsa de recursos de las Afores es superior, son casi 14 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Ujú. Que son administrados, son los ahorros de millones de trabajadores y que son administrados por organismos privados, pues que cuidan la rentabilidad de estos recursos, ¿no? Digo, a veces pierden, a veces ganan porque los mercados son cíclicos, pero están administradas bajo criterios de mercado, bajo estándares de gestión de activos internacionales, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave que el gobierno quiera meterle mano por un decreto a través de estas iniciativas para hacerse de esos recursos y financiar quién sabe qué proyectos. No sé si están pensando en las refinerías o en el Tren Maya. O sea, es lo que te digo, hay un entorno de escasez de recursos. O sea, las finanzas públicas están sometidas a una presión terrible y estas iniciativas son solo el reflejo de eso, ¿no? Yo espero que no prosperen, no creo que vayan sinceramente no creo que vayan a empujar esa iniciativa, pero es preocupante siquiera que se plantee, ¿no? Sí, terriblemente preocupante. Me preguntan del auditorio, nuestros escuchas, ¿qué, qué va a pasar con el aeropuerto de Texcoco Junior? Porque ya estaban firmados varios negocios y fueron empleos que iban a empujar la economía de la metrópolis. Sí, mira, la historia del aeropuerto de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es muy triste, porque de no haberse cancelado esa obra, yo entiendo que en algún punto de este año, de 2020, estaríamos ya inaugurando la primera etapa, ¿no? Ujú. Entonces, y es una obra que estaba en el mejor lugar posible, ¿no? Las condiciones de aeronavegabilidad y las condiciones o sea, era la mejor ubicación posible, y esto lo han dicho los expertos, las organizaciones internacionales, y era un proyecto en el cual México ya llevaba 20 años atorado, ¿no? Si tú recuerdas, desde finales de la administración del presidente Cedillo se planteó la necesidad de un nuevo aeropuerto, ¿no? Y era un proyecto que iba a posicionar a México como lo que los especialistas llaman un hub logístico, ¿no? O sea, México iba a ser la plataforma, porque hay que recordar que las operaciones portuarias no solo son de pasajeros, son también de carga, ¿no? Y entonces, en resumen, iba a ser un proyecto que iba a dotar al país de mucha competitividad, ¿no? Nos iba a posicionar en otro nivel de competitividad, iba a generar empleos, 450,000 empleos formales, y la pura conclusión de esa obra iba a significar 1.5% del PIB en 2019. Entonces, es muy triste, y es muy triste que la alternativa a ese proyecto sea el aeropuerto de Santa Lucía, donde los expertos ya anticiparon que va a representar una disminución en la posibilidad de vuelos que se puedan gestionar, ¿no? O sea, la idea de construir el aeropuerto de Texcoco era aumentar la capacidad de vuelos, ¿no? Claro, Porque ya el aeropuerto Benito Juárez estaba francamente saturado. completamente. Entonces, se cancela un proyecto y nos dan otro que no cumple con el objetivo de la política pública, que es aumentar la capacidad de vuelos. Vamos a tener una menor cantidad de vuelos gestionados posibles, ¿no? Entonces, esa a todas luces es una decisión totalmente irracional, es una decisión política que le va a costar mucho al país en términos de credibilidad y en términos de finanzas públicas. Así es, Junior. Para ir concluyendo la entrevista, querido Junior, hay un autor que creo que también tú has leído, Yuval Noah Harari, ¿no? Tiene un libro que se llama Lecciones para el siglo XXI. Y Yuval Noah Harari planteaba que eh, cuando nos enfrentáramos a las próximas elecciones y decidiéramos por cuál político votar o por qué políticos votar, planteáramos a los políticos cuatro preguntas. Una de las preguntas que menciona es ¿cómo ve el mundo en 2040? Si algunos políticos no entienden estas preguntas o si hablan constantemente del pasado sin ser capaces de formular una visión que tenga sentido para el futuro, entonces nos dice Harari, señor, no vote por ese político. ¿Qué hacer, Junior? Ya nos diste una larga lista
pero ¿qué puede hacer el ciudadano de pie que va y quiere comprar, vender? ¿Qué es lo que puede hacer una persona común y corriente que no está en los círculos de la élite? ¿Cómo enfrentar esta adversidad? Es Eh, una pregunta difícil y sé que a veces no hay respuestas, pero creo que una orientación a veces nos puede dar rumbo. Sí, bueno, a ver, o sea, sí, es una pregunta bien complicada, porque implica una perspectiva de muy largo plazo, ¿no? Claro. Pero sí, las democracias liberales a la que México aspira, o sea, porque a partir del año 2000 o de 1997, dependiendo de la fecha que tú tomes, pues México decidió ser una democracia liberal, ¿no? ¿Qué se entiende por una democracia liberal? Pues un país, una economía, una región que dirime sus diferencias de opinión a través del voto, ¿no? Y que elige a su gobierno a través del voto abierto, ¿no? El voto secreto, ¿no? Y somos liberal porque somos una economía de mercado, ¿no? Somos una economía abierta al mundo, somos un hub comercial, ¿no? Eso es lo que decidimos ser, ¿no? A partir de, 2000, de finales del siglo pasado, ¿no? Entonces, las democracias liberales en el mundo ahorita están en un gran peligro, ¿no? Por la emergencia de los populismos, ¿no? Tanto de derecha y de izquierda. Yo siempre lo he dicho, el mayor enemigo de nuestra generación es el populismo, ¿no? En cualquiera de sus variantes, de derecha o izquierda, y es al que tenemos que derrotar, ¿no? Porque el populismo amenaza a las democracias liberales, ¿no? Y, bueno, un ejemplo del populismo, pues es el populismo de izquierda del señor López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección así directa? La receta de cocina para el auditorio es que razonen muy bien su voto, ¿no? Ahí vienen las elecciones del 2021, ¿no? Seguramente mucha gente del auditorio ya vio impactado su bolsillo y sus ingresos por las decisiones equivocadas del gobierno. Ahí viene la elección, la próxima aduana electoral de 2021. Es momento de que las personas reflexionen muy bien su voto y si ellos creen que se ha visto afectada su calidad de vida, su ingreso, su bolsillo por las decisiones del gobierno, pues es momento de que lo castiguen, ¿no? Y es momento de, si ellos consideran adecuado y prudente, puedan quitarle ese cheque en blanco que tiene López Obrador en el Congreso, ¿no? Esa mayoría legislativa que le permite seguir empujando una cantidad de ocurrencias y de políticas equivocadas que ya hemos señalado. Entonces, es la herramienta que tiene la gente al alcance, son las aduanas electorales, ¿no? Entonces, la gente debe estar llamada a reflexionar su voto y pues en la intimidad de la urna, pues castigar al gobierno si así lo desean y empujar otras opciones. Así es, querido Junior. Pues te agradezco muchísimo esta conversación. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes, al auditorio, al Oriente, que hace posible pues, este tipo de charlas. Les recomiendo que sigan la página de Facebook de Junior. Tiene siempre información interesante, además de que ha construido uno de los personajes más memorables para explicar economía, que se llama Diego Gael, que seguramente nos está escuchando para que entienda cómo consolidar las democracias liberales. Querido Junior, te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco esta conversación y a todos nuestros amigos del Oriente, nos despedimos y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Saludos a todos. Saludos.